Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Alfredo Martínez de Aguilar, me da mucho gusto saludarles en un programa más detrás de la noticia a través de Canal Gente Libre. Recuerden nuestra dirección en internet www.canalgentelibre.mx. Entrevistamos este día a la maestra Roselia Bustillo Marín, a quien felicitamos inicialmente porque acaba de presentar su quinto libro y ya está en prensa, ya está en la imprenta el sexto libro, así es que realmente nos da mucho gusto, maestra, que nos dé la oportunidad de platicar sobre un tema pues Gracias. muy controvertido, más en el caso de Oaxaca, polémico e incluso no del todo conocido. Derechos políticos y sistemas normativos indígenas. Caso Oaxaca. Es un libro que bien vale la pena buscarlo, conseguirlo. Tiene la opción a través de internet, Sí, donde también. podrá bajarlo en PDF y si desea imprimirlo, bueno, pues lo tendrá a la mano en todo momento. Bienvenida. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por aceptar la invitación para Gracias por platicar la, con los televidentes de Canal Gente Libre. gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y platicar de esto. Claro, muchas gracias. Le comentamos brevemente la historia de Canal Gente Libre. Es el primero y único canal ciudadano de televisión en Oaxaca. Ya con 8 años de vigencia en las redes sociales. Ahora sí, de Oaxaca al mundo, porque pues a través de la supercarretera de la información tenemos oportunidad de llegar globalmente a todos lados. Nos interesa mucho que le comente a nuestros televidentes qué son los derechos indígenas, porque todos tenemos una primera aproximación, pero no siempre con la debida precisión. Mira, los derechos indígenas son derechos humanos. Claro. Pareciera que hablamos de derechos humanos solamente de manera individual y no colectivo. Nuestro artículo segundo constitucional menciona específicamente y está redactado y tiene el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, señalando que ellos, al ser una colectividad que se organiza bajo su propia cosmovisión, todas las reglas, las normas bajo las cuales se organizan, están dadas a partir de su propia autodeterminación, su autonomía, y ese es su derecho humano. El derecho indígena quiere decir que es la forma de organizarse, de crear sus propias normas y sus propias reglas para su organización, tanto de todo índole, ¿no? Económica, política, social, civil, hasta Cultural, penal, cultural, por ¿no? Así supuesto. como las tenemos En el haciendo ámbito en el occidental. ámbito occidental, por decirlo de Sí. alguna manera, ¿no? Pero son igualmente, como hemos creado las normas para que nosotros convivamos, igualmente ellos en su propia comunidad y en sus propios territorios crean sus propias normas para la convivencia. Claro. Finalmente es la tutela de sus derechos más elementales, a la vida, a la libertad, a la Así es, educación, a la alimentación, es decir, los mismos son derechos los humanos mismos. tutelados para los mestizos y para la población urbana, porque pues ellos fundamentalmente radican en comunidades rurales y campesinas, ¿no? Ese sería el gran contexto. Sí, sería el gran contexto, aunque no hay que perder de vista que cada vez más, conforme se va moviendo pues la ciudadanía, la modernidad, pues también hay el derecho indígena, ya también se da dentro de las grandes ciudades, por Por ejemplo supuesto. las migraciones que van a las grandes ciudades, Así es. también ahí se está llevando a sus propias organizaciones, también se da el derecho el derecho indígena ya, y efectivamente tiene que ver con los derechos, así como los vemos, la libertad de expresión, circulación, la vivienda, etcétera, pero bajo sus propias reglas, Así es, bajo su cosmovisión, bajo su su cosmovisión. visión cultural. Es innegable que a partir de las últimas reformas constitucionales de México hay avances, pero en su libro reconoce, maestra, que estos avances, particularmente en materia política, todavía son insuficientes. Ahora hablemos de los derechos políticos indígenas. Los derechos políticos indígenas podríamos decir que es
es uno de los derechos que tienen los pueblos indígenas, así como nosotros vamos a votar y a ser votados para poder ser candidatos, para ir a elegir a un gobernador, a un diputado, y al ejercer el voto activo, es decir, votar, y pasivo, el que nosotros queramos ser candidatos para algún puesto, igualmente en el derecho indígena están los derechos políticos, en donde ellos votan para elegir a sus propias autoridades, para elegir a su presidente municipal, para elegir a sus regidores, a sus síndicos, pero también para elegir a aquellas autoridades que forman parte de su propia organización, pero que no están reconocidos en la Constitución, que puede ser también comités, que pueden ser comités de iglesia, comisionados para el atrio de la iglesia, es decir, muchos otros cargos que nosotros no reconocemos en nuestra Constitución, en la Constitución para nosotros, pero ellos al momento de ejercer el derecho a votar, también eligen dentro de una gama de diferentes autoridades, tanto al presidente municipal, a los regidores, a los síndicos y a otros más que conforman su propia comunidad. Y también tiene que ver con el derecho a que ellos puedan ser electos. ¿Quiénes son los que pueden ser presidentes municipales, síndicos, regidores dentro de sus comunidades? En el caso de Oaxaca, pues tenemos que de los 570 municipios, 417 municipios se eligen bajo sus propias normas. 73%. Si el no mal 73%, es decir, actualmente se les llama los sistemas normativos internos. Que al final, el hablar de sistema normativo, estamos hablando de normas que rigen a una propia comunidad. Entonces, ¿cuáles son las normas para que las mujeres y los hombres que viven en una comunidad puedan ejercer sus derechos a votar y su derecho a ser votados? Así es. A los mestizos, a los habitantes de las zonas urbanas, cuesta trabajo entender la escala de valores comunitarios de este sistema normativo indígena que inicia con una especie de meritocracia, de cargos, un sistema de cargos, en que no adquieren los plus de la ciudadanía para ser electos y para votar si no han cumplido con toda una gama de responsabilidades cívico-ciudadanas. Así es. ¿Nos puede ampliar esta situación, esta concepción singular? Sí, claro. Parte de la organización que tienen las comunidades es que, si bien pareciera que viene de un sincretismo, ¿no?, que no necesariamente son normas que nunca se han tocado, ¿no?, sino que son normas que se han ido mezclando con los conquistadores españoles, por supuesto, claro, y que también se han ido adaptando conforme la sociedad se ha ido moviendo, y que muchas de esas normas que ellos tienen en sus comunidades tienen que ver mucho para mantener la organización comunitaria. Así es. Y esa organización comunitaria, en genérico, se le puede llamar el tequio. Claro. Pero el tequio puede ser dividido en tres grandes rubros, podemos decir, que es el trabajo comunitario gratuito, así es, las contribuciones que dan los mismos integrantes a la propia autoridad para que ésta pueda funcionar también, claro, y el sistema de cargos. Así es. Y el sistema de cargos sí forma parte de... Está muy relacionado estos tres con cuando... Muy brincados. Cuando se hace ciudadanía, cuando empiezan a ser ciudadanos. Así es. Desde la edad inicial hasta la edad final, porque hay un término. Exactamente. Porque habría que pensar que para ellos, en su generalidad, puede haber, porque cada uno es distinto, excepciones, ellos ven el derecho a votar y a ser votados como una obligación, no como un derecho, no como nosotros lo vemos, más como un deber, ¿no? Más como un deber a la comunidad. Entonces, por eso muchas veces cuando ellos empiezan a hacer ciudadanía, tiene que ver, ya sea porque cumplen 16, 17, 18 años, o porque están casados. Sí. Son cabeza de familia, ¿no? Una característica fundamental. Una característica. Claro. Pero también cuando adquieren una mayoría de edad, ya sea 55, 60, 65 años, o en alguna comunidad por ahí dice, pues hasta que la salud se los permita. Claro, ¿no? hasta que dejen de tener lucidez. Hasta que dejen de tener lucidez, claro, pueden ejercer el voto o ser candidatos para alguno de los puestos del municipio. Pero sí habría que ver que ellos lo ven de una manera más como de deber que de derecho. Por supuesto, sí, así es. Y todos los sistemas de cargos, pues sí inicia desde un menor deber, podríamos decir el topil, por ejemplo, que es el que vigila, ¿no? En la comunidad, el policía raso, exactamente, hasta
hasta llegar a ser presidente municipal. Claro. Y algunas comunidades se exigen que hayan pasado por todo el escalafón hasta poder ya integrar el ayuntamiento, y en otras te dice, pues que haya pasado tres lugares del escalafón, 5 lugares del escalafón, dependiendo de cada una de las comunidades te va poniendo los requisitos. De las comunidades. Genéricamente, antes de llamarle sistema normativo indígena, se conocía esta concepción o esta cosmovisión bajo el rubro de usos y costumbres, pero se fue tergiversando por la injerencia sobre todo de los partidos y el manipuleo político innegable que salta a la vista, más en el caso de Oaxaca, a grado tal que se motejó como abusos y malas costumbres. Así es. Porque genera un choque cultural brutal con la cosmovisión occidental. De entrada, en muchas comunidades de estas 417, no se le permite a la mujer ni votar ni ser votada. Entonces, a la luz del derecho positivo vigente, es innegable que hay una violación a ese derecho humano fundamental. ¿Cómo entender más fácilmente esta situación, maestra? Pues efectivamente, mira, en las elecciones de 2013 todavía había un porcentaje de los 417, podremos ver que había unos 40, entre 40 y 50 municipios en donde no votaban las mujeres y tampoco eran votadas. Así es. Y eran más los municipios, eran más de 100 municipios en donde sí votaban, pero no eran votadas, es decir, no podían ser candidatas. Claro. A partir del 2016, ya con una reforma que se hizo al artículo 2 constitucional, se obliga a que en las comunidades, cuando eligen a sus propias autoridades, las mujeres tienen que participar de manera igualitaria. En las elecciones de 2016, ahora en Oaxaca, se observó que ya de los 417 municipios, todas las mujeres votaron. Por obligación constitucional. Claro. ¿No? Pero no todas las mujeres fueron votadas. Es decir, hay todavía una cuestión en donde una resistencia. Hay una resistencia, una restricción ahí. Pero esas restricciones podemos ver de dos maneras. Claro. ¿No? Una, lo mismo sucede con los partidos políticos. Por supuesto. Que hemos tenido que poner reglas para que las mujeres puedan ser candidatas y aún así hay reticencias para que las mujeres sean candidatas. Entonces lo mismo sucede en sistemas normativos indígenas por la cuestión de la organización patriarcal de la sociedad. Así es. Pero también podemos observar que las mismas, también hay mujeres que dicen, es que nosotros sí participamos dentro de la organización comunitaria. Sí. Sin embargo, ellas participan de una manera distinta, en donde algunas están de acuerdo, al igual que los hombres, que ya los lugares de decisión administrativos del ayuntamiento corresponden a los varones. Así es. Pero también hay que ver que las mujeres sí están participando. Y con mucho. Con mucho, por ejemplo, hacen mucho tequio. Así es. Pero eso que hacen las mujeres no se les reconoce para que ellas puedan ser candidatas. Es decir, se les reconoce el tequio a los hombres y no a las mujeres. Claro. Y entonces, como es un requisito para que puedan ser candidatos o candidatas, entonces dicen, no, pues las mujeres no, porque no hacen tequio. Es una parte de la... De manipuleo en última instancia. Sí, exactamente. Sí, claro. Y la otra es que muchas veces están organizados en que quien es cabeza de familia es el que va a decidir y el que va a votar o a ser votado para toda la comunidad. Y se considera que quien es cabeza de familia es el hombre, no la mujer. Equivocadamente. Sí. Por supuesto. Entonces, la forma de estar organizados, es decir, su autodeterminación o su autonomía, si bien es un derecho humano colectivo, hay que observar que dentro de esos derechos humanos colectivos también hay merma o violación a los derechos internos, individuales de cada una de las personas que integran eso. Sí. Y uno de estos pues son las mujeres, ¿no? Por supuesto. Que por el hecho de ser mujeres y de ser personas, tienen también el derecho a su derecho humano a votar y a ser votadas. Así es. Pero, bueno, finalmente Oaxaca, mágico y hechicero como es, ¿no? Con 17 de los 54 grupos étnicos, ha dado lecciones históricas en el pasado extraordinarias por la participación de la mujer.
Al volver de la primera pausa, maestra, hablaremos del ejemplo paradigmático de Juana Cata, por ejemplo, que logró posicionar internacionalmente a Juchitán vía la producción de azúcar con una calidad extraordinaria que ganó premios internacionales en París, en Alemania, en Inglaterra. Vamos a una pausa y volvemos con la entrevista con la maestra Roselia Bustillo Marín. Continuamos con la entrevista con la maestra Roselia Bustillo Marín en torno de este tema tan apasionante hoy en día, tan controvertido, polémico incluso, de los derechos políticos indígenas. Hablábamos que además de mágico y hechicero, maestra, por su plurietnicidad, por su pluriculturalidad, Oaxaca ha dado grandes lecciones al mundo en el pasado con la participación de mujeres ejemplares. Pero también contradictoriamente todavía se le sigue negando participación política en muchos municipios. Cada vez menos, pero todavía pesan. Y luego se dan ejemplos recientes de una lucha más abierta, más combativa, como la emprendida por la hoy nuevamente diputada local Eufrosina Cruz Mendoza, desde su comunidad, el municipio de Santa María Quiegolani, donde no le permitieron ser presidenta municipal. Contra toda la voluntad de los varones fue candidata, pero en la elección no se le reconoció su triunfo. Usted está terminando, está por obtener el grado de doctora en antropología social. A la luz de la antropología, ¿cómo entender este quesillo político, ideológico, cultural, étnico que vivimos en Oaxaca? Mira, bueno, efectivamente somos un quesillo aquí en Oaxaca, ¿no? Por algo somos conocidos también mundialmente por el queso, ¿no? Así por es, su forma. el queso Oaxaca. Hay muchos elementos que hay que entender. Cuando nosotros estudiamos la antropología, pues lo que estudiamos es el porqué y el para qué de las cosas dentro de del hombre, ¿no? De la conducta humana. Así es. Y entonces, cuando estudiamos por qué o para qué se ponen reglas para la organización de una comunidad, en el caso de Eufrosina, que fue muy sonado y que también a nivel nacional, y pareciera que fue como el primer referente, ¿no? Para después muchas cuestiones que se hicieron para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y que han contribuido a los avances, a las reformas legales, constitucionales, claro. Exactamente. Pero ahí también hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista de aquellos que dicen, ¿cómo no la dejaron votar? ¿No? Ella llegó a su comunidad, ella pertenece a la comunidad, es una ciudadana de la comunidad y debió haber votado. Pero también hay otro punto de vista que también de muchos antropólogos, en el sentido de, sí, pero las reglas eran que tenía que haber hecho tequio en la comunidad. Escalafón. El escalafón. Y unos dicen, es que no la hizo. Entonces, ¿cómo observar que es una mujer que realmente llega, es candidata, gana, y no la dejan por elementos dentro de la organización de la comunidad? Así es. Entonces hay que saber que el para qué, ¿no? Habría que entender que si realmente no la dejaban votar era por ser mujer, o era porque no hizo lo que tenía que hacer, porque no cumplió con los prerequisitos comunitarios. Claro. Y a partir de la antropología hay que observar todos los contextos. Así es. Hay que observar todos los elementos. Claro. Que si bien puede ser una cuestión patriarcal, pero también puede ser una cuestión de, pues todos tienen que cumplir con los requisitos. Formal, digamos. Formal. ¿No? Claro. Entonces, y así se tiene que observar también en todos los municipios. Por supuesto. Todos los municipios, cuáles son los contextos en los cuales se están dando las normas. Y sobre todo algo muy importante, cuando tú vas a las comunidades y preguntas,
¿para qué tienen esta regla? ¿O para qué tienen? Y te contestan, ¿es la costumbre? Es porque esa es la mejor respuesta que dicen los antropólogos que te pueden dar. Claro. Porque a veces ni nosotros mismos en la comunidad, quienes integramos la comunidad, nos damos cuenta que tenemos reglas que no sabemos para qué son, porque las tenemos tan arraigadas, tan asumidas, y decimos, así ha sido siempre la costumbre. Y Claro. hay que cumplirla porque hay que cumplirla. Claro. Entonces el papel del antropólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar, hurgar, Así es. ¿no? Ver cómo se mueve la comunidad y saber, es que esa norma es para eso. Hay una razón. Hay una razón. Por supuesto. Pero muchas veces quienes vivimos dentro de las comunidades no nos damos cuenta que esa norma sirve para algo. Por supuesto. Sí, pasamos por alto lo que en derecho llamamos el espíritu de la ley o de la norma, ¿no? Su leitmotiv, su razón de ser. Su razón de ser. Así es. Y eso sucede también en el derecho electoral, los derechos políticos. Con mucha mayor razón. O sea, por ejemplo, me voy a salir tantito, pero Claro. nada más para hacer la comparación. Los partidos políticos han perdido de vista para qué se puso el principio de paridad en la Constitución. Así es. Lo pierden de vista y Claro. entonces lo que ahora está surgiendo mucho es la violencia política contra las mujeres, Claro. porque no las están dejando participar o porque las están, pues, ¿qué podríamos decir? Coaccionando para que sean o no candidatas. Claro. Y olvidan el para qué de la norma. Así es. Efectivamente, lo mismo sucede en las comunidades. indígenas. Aquí lo que tiene que hacer el antropólogo es observar que el antropólogo es un extranjero, Así de es. alguna manera, que va a observar un otro. extraño. Un extraño que va a Así es. observar, cuál es la conducta, ¿no?, de ese otro. Claro. Observar que es un otro fuera de ese mismo. Totalmente. Y a buscar la explicación Exactamente. científica, lógica, ¿no? Desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Exactamente. Definitivamente. Lo cierto es que nuestros viejos abuelos y los pueblos y comunidades indígenas son sabios. Nos cuesta trabajo a los mestizos, a los habitantes de las zonas urbanas no indígenas, entender sus razones. Pero no olvidemos que, si bien es cierto que fincan su educación integral en dos vertientes, en el respeto a la naturaleza, como una gran carga cultural, Así es. y en el servicio, estos dos principios normativos corren paralelamente en materia pagano-religiosa, sincrética, porque en el ámbito ciudadano, cívico, político, se inicia como topil, como policía raso, y se va ascendiendo a subteniente, teniente, capitán, es decir, toda la jerarquía policíaca. Pero en el ámbito religioso inicia como monaguillo. Así es. Y luego campanero, y luego el que recoge la limosna, hasta llegar a sacristán, que junto con el cargo de presidente municipal se le considera principales en términos generales. En términos generales. Es decir, ese es el gran contexto y la cosmovisión que a veces nos cuesta trabajo entender. Máxime que en estos 417 municipios regidos por los sistemas normativos indígenas, prácticamente son casuísticos. Sí, son casuísticos, porque como Caso bien, por caso. Claro, y como bien acabas de describir, hay un escalafón, Así es. tanto para la vigilancia, es decir, lo civil, ¿no? Así También es. hay un escalafón civil y religioso. Así Y es. lo cívico-religioso se Van de la mano. van de la mano. Pero pues cada comunidad lo lleva bajo su propia regla. Claro. Entonces, claro que son casuísticos porque cada uno es distinto. O sea, tenemos 417 sistemas normativos indígenas totalmente distintos. Y aún así, estamos hablando de las cabeceras de municipios. Así es. Pero aquellos que tienen las agencias o agencias de policía, Se complica. se complica porque muchas veces lo que se vive dentro de una agencia municipal o una agencia de policía en su organización es distinta a lo que se lleva en la cabecera. O hasta contrario. O hasta contrarios. Sí, sí. Entonces estaríamos hablando que hay
más, Sí, por mucho supuesto. más sistemas normativos indígenas que tenemos en este quesillo que tú acabas de decir, ¿no? Porque ahí sí se hace más complicado Por supuesto. todavía. Y entonces, pero también a mí me gustaría que viéramos que, como dijiste, son sabios. Sí, claro. Entonces, la forma de organización, así como nosotros hablamos que México es un país en vías de construcción democrática, Así es. pues igual ellos tienen su construcción democrática Por supuesto. conforme ellos Así es. lo han ido construyendo y que es igual de válida que la otra, Totalmente. ¿no? Claro. Y que es algo que a veces no entendemos, ¿no? Pues, Así ¿por es. qué? ¿No? Pero también habría que comparar que también tienen elementos que hasta nosotros mismos podríamos rescatar para nuestra otra parte. Definitivamente. Sobre todo sus normas de convivencia. Por ejemplo, un caso claro, concreto, todavía poco conocido, la democracia directa que en pleno siglo XXI, en el tercer milenio, se ejerce en las comunidades indígenas mijes, donde los acuerdos tienen que tomarse por unanimidad. No importa cuántos días, cuántas noches tenga que deliberar la asamblea con la participación de todos los ciudadanos. Así es. Mientras las mujeres apoyan con los alimentos, están pendientes de lo que se ofrezca, pero pues es como en la vieja Grecia, en el ágora, todo el mundo concentrado deliberando. Y luego se dan excesos, es indiscutible, precisamente por lo casuístico. Insisto, la partidocracia le ha hecho mucho daño a las comunidades y pueblos indígenas por el manipuleo, más de mala fe, más de dolo, en busca del control de los recursos presupuestales. Y uno de esos excesos se evidencia en los caprichos anuales o trianuales de las autoridades que convocan a nuevas elecciones, que es el caso de la última convocatoria de Kiegolani, por ejemplo, donde en el caso de Eufrosina Cruz Mendoza no se le veta por no estar casada. No se incluye en la convocatoria el prerequisito de que debía estar casada. Sin embargo, en la última convocatoria sí se establece. Sí. ¿Cómo explicar, cómo entender esto? Esa es una de las cuestiones que hay que estudiar y que es algo de lo que se pone en el libro sobre los requisitos que incluyen las convocatorias. Así es. Y que las convocatorias luego dicen, de alguna manera, pues es que así ha sido siempre. Estos son los requisitos. Sí. Sin embargo, no hay que pensar que esos sistemas normativos tienen normas que no se mueven, que siempre se mueven, pero como todos somos seres humanos, igualmente ahí los requisitos que se ponen también se ponen a conveniencia. Ah, no, por supuesto. ¿No? Y en ese sentido hay que ver que hay requisitos que cuando anteriormente no era la costumbre y que ahora se ponen, esas normas, podríamos decir que de bote pronto tendrían que pasar por un rasero constitucional, sí, claro. pero de bote pronto son inconstitucionales, porque eso no hace que su derecho de autodeterminación, de poner sus propias reglas, que siempre ha sido así, ahora se pongan cuando no está sustentado en un uso y costumbre, claro. Podríamos decir. No hay precedentes. No hay un precedente, ni un porqué. Exacto. Sino el porqué de ahora es porque pareciera, de alguna manera, claro. que se está cerrando hacia la posibilidad de que otras personas puedan participar claro. para ejercer sus derechos por políticos. no convenir a sus intereses, ¿no? Por no convenir. Se les excluye. Entonces, también hay que pensar que si bien son 417 sistemas normativos indígenas, sí también es cierto que en muchos casos, y se pueden ver en las sentencias que se han emitido, que sí hay grupos detrás, que grupos de interés. Hay grupos de interés. Grupos de presión, que aunque no incluso. se nombren de algún partido político, pero sí pueden responder a alguno de ellos. Claro, ¿no? Por supuesto. Y es el caso concreto de los cacicazgos, ¿no? De los dueños de los medios de producción o los acaparadores en determinadas zonas productivas. Es decir, finalmente quien cuenta con más recursos. Ese es un rasero ahí que llama la atención. Ahora, ya en esta dinámica, es innegable que las reformas, decíamos, han permitido avances importantes.
sustanciales, diría yo. Pero le ha tocado al órgano autónomo en el cual labora abrir brecha, sentar precedentes. Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? El que casuísticamente, con base en los recursos de impugnación, de inconformidad, de revisión, etcétera, en sus diversas instancias regionales o la sala superior, pues va sentando precedentes, ¿no? Sí, de hecho fue en 1999 cuando el primer caso llegó ahí a la sala superior, que fue el caso de Tadaco Lulita, de hecho de oaxaqueño, sí, por supuesto, en donde se preguntó si tenía jurisdicción o no para conocer de los tipos, de los sistemas normativos indígenas, los derechos políticos de los pueblos indígenas, y fue a partir de ahí que empezó a generar, pues actualmente ya tiene jurisprudencia, precedentes importantes respecto a la tutela de estos derechos, por supuesto. ¿no? Uno de esos también fue el de Tanetse de Zaragoza, sí, que pues señaló que un decreto del Estado que había dicho que no había condiciones para hacer elecciones, sobre todo porque había un administrador municipal que decía que no había condiciones, claro, ¿no? Señaló al instituto que tenía que hacer las elecciones porque las personas necesitan sus representantes y necesitan votar a quién, ¿no? Y a partir de ahí sí ha habido hay muchos casos, y la mayoría, pues estamos hablando del 90% del total de las sentencias que tienen que ver con con la tutela de los derechos políticos de los indígenas y de los integrantes de las comunidades, tienen que ver con Oaxaca, porque Oaxaca es el único estado en todo el país que reconoce constitucionalmente estas elecciones. Así es. Hay otros estados, Tlaxcala, Sonora, pero Sonora lo hace para tener un regidor étnico, y Tlaxcala a nivel de cuarto gobierno, o sea, presidentes de comunidad, no de municipio. Así es. Entonces Oaxaca es el único estado que sí lo reconoce, entonces casi todos los precedentes que tiene son sobre Oaxaca. Y ya también hay unos que otros de Michoacán y de Guerrero, claro, pero porque los estados no lo tienen reconocido derecho, pero las comunidades lo han pedido. Por supuesto. Y como lo han pedido, se les han tutelado sus derechos. Así es. Y ahí está, por ejemplo, Cherán, Michoacán. Sí, claro, que es un caso paradigmático. Que es un caso... donde no se permite la injerencia de los partidos. Quizás es el único municipio de los más de 2.000 en el país en el que no hay participación partidista, ¿no? Exactamente. Y hablando de los recursos, cada vez hay más casos de agencias que solicitan querer participar en la elección de las cabeceras, y mucho de eso tiene que ver con los recursos. Definitivamente, ¿no? Pues ya hablaremos en el siguiente segmento, maestra, de este botín en el que lamentablemente se ha convertido el presupuesto asignado a los municipios por la Federación como parte de una situación que ha complicado la problemática en estos, ¿no? Vamos a una nueva pausa y volvemos con la maestra Roselia Bustillo Marín. Mi nombre es Carlomagno Pedro Martínez. Yo los invito a visitar el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, ubicado aquí en San Bartolo, Coyotepec, a un costado del Palacio Municipal, abierto de martes a domingo en un horario de
10 de la mañana a 6 de la tarde. También los invito a sintonizar Canal Gente Libre. Hablábamos, maestra, en el anterior segmento de cómo lamentablemente un aspecto que debiera ser positivo se ha manipulado por las ambiciones y ha generado conflictos permanentes al interior de los municipios, conformados por la cabecera municipal, por las agencias municipales y por las agencias de policía, Sí, también. que en el caso de Oaxaca es una estructura sui generis. ¿Qué hacer? Porque indiscutiblemente que el Poder Judicial Federal, a través del Tribunal Electoral, pues tiene facultades para intervenir y además está obligado a tutelar los derechos políticos. Y como parte pues, indisoluble de esos derechos políticos, pues los derechos económicos. Así es. Fíjate que hay un caso que salió el año pasado, que ya es un precedente de una comunidad de Michoacán, que es Pichátaro, Michoacán. Pichátaro, Michoacán es una comunidad, Tarasca, que efectivamente lo que hizo fue eso. Impugnó que se les estaban violentando su derecho a recibir los recursos, claro, por parte de la cabecera para ejercer, ¿no? Pues todas las actividades de toda índole en la comunidad. Y el tribunal, pues por alguna manera dice, a ver, ¿es de mi competencia conocer que se les den los recursos o no es mi competencia? Claro. Al estudiar la sentencia, asumió que sí era su competencia, por supuesto, porque, y ese es el precedente, del precedente que está más reciente y el más importante me parece, diciendo que para las autoridades y poder ejercer sus derechos políticos a ser votados, porque hay que entender que el derecho a ser votado, o como se le llama, el voto pasivo, claro, tiene varias vertientes, sí, y que tiene que ver desde que tú eres candidato, candidata, eres electo, tomas posesión, y por los años, o duras en el cargo por los años por los cuales fuiste electo, sí, puedes realizar las actividades de tu cargo. Y a partir de esa versión del derecho a ser votado, de las actividades de tu cargo, si no te dan el presupuesto para realizar las actividades de tu cargo, no puedes cumplir para lo cual fuiste electo. Claro. Y es a través de esa ampliación de la tutela del derecho a ser votado, claro, del derecho pasivo, en donde se le dio entrada para que se le dijera a la cabecera que tenía que darle los recursos a las autoridades de la comunidad para que ejercieran las actividades por las que fueron electos. Claro. Entonces, como ya tenemos ese precedente, pues entonces es competencia del tribunal, claro, que aquellas agencias, por ejemplo, que no tengan los presupuestos para poder ejercer, efectivamente las cabeceras y los ayuntamientos tienen que dar los recursos, dar a las agencias, porque forman parte de su propio territorio. Es parte de ese todo. Es parte de ese todo. Que implica el municipio. Exactamente, que implica el municipio. Así es. Lo que pasa es que también en Oaxaca hay que entender que cuando se nombran las cabeceras, quienes ejercen la autoridad, el presidente municipal, la presidenta municipal, pareciera que solo entienden el territorio de la cabecera. Así y no de las agencias. Malamente. Sí, malamente, y además porque históricamente pues se han respetado, ¿no? Pareciera que la agencia está ahí, yo te respeto, tú me respetas, pero ¿qué pasa para cumplir con otros derechos humanos de las propias comunidades, claro, para los cuales se necesita dinero? Recursos, el derecho de poder, a la salud, el derecho a la educación, claro, otro tipo de derechos que se necesitan con esos derechos, con ese recurso. Por supuesto, así es, efectivamente. Ahora, geniales como somos los mexicanos en general y particularmente los oaxaqueños, me da la impresión que los órganos locales no están a la altura de las circunstancias históricas, porque de manera perversa les es muy cómodo, fácil y sencillo dejar pasar, dejar hacer,
para que la siguiente instancia, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intervenga y sea quien resuelva en su instancia regional o superior. ¿No lo observa así? Mira, no es que lo dejar pasar. Sí veo que cada vez están como más metidos, es decir, al menos la autoridad administrativa local, electoral, ha invalidado y ha confirmado, sí, dependiendo de las convocatorias, las asambleas, las elecciones. Después de ahí, pues ves que conoce el Tribunal Electoral local. Así es. Anteriormente, no sé si ahora sucedió en las últimas elecciones, pero anteriormente lo que pasaba era que se resolvía, pero ya quedaban espacios muy pequeños, porque también la legislación señala todos los presidentes municipales toman posesión el 1 de enero, por partidos políticos o por sistemas normativos. Pero por partidos políticos pues se eligen en junio, junio ahora, sí, anteriormente en julio. Pero los pueblos indígenas pues eligen respecto la fecha que ellos ponen. Así es. Y normalmente muchos de ellos se eligen en septiembre, octubre, noviembre. Incluso en diciembre. Incluso en diciembre. Sí. ¿Cuánto tiempo le estás dejando a la autoridad? Y si la autoridad no se apura, claro que le dejan la carga a la federal. Por supuesto. Y muchas veces lo que ha sucedido es que ya tomaron posesión y todavía está subyúdice, está el conflicto postelectoral, ¿no? Así es. Y los juicios todavía los tiene o la Sala Regional Jalapa o los tiene la Sala Superior, pero las autoridades ya tomaron posesión. Así es. O es ahí. El Palacio Municipal fue tomado por los inconformes, o el que Palacio... es lo que frecuentemente ocurre, ¿no? Y también, que también ya fue declarado inconstitucional, pero que también no hay que dejar de lado que hay grupos que luego lo prefieren, que es poner al administrador. Por supuesto, porque controlan el presupuesto, que es finalmente el botín que buscan. Y entonces, ¿no? También hay, para resolver esto de manera jurídicamente, no es tan fácil. No, claro que no. No es tan fácil entender que ya tomaron posesión, pero todavía la cadena impugnativa todavía no se cierra. Así es. Que llega hasta allá y todavía tienen que decidir si se mantienen los que ya tomaron posesión o no eran ellos los que debían ser electos, sino el otro grupo inconforme. Así es. O dejar que se ponga una autoridad intermedia, aunque claro. Actualmente están hablando del Consejo Municipal. Exacto, ¿no? Sí. Pero más representativo y colectivo, ¿no? Sí. Así es. Pero el poner a los administradores pues realmente merma a los dos grupos, o sea, porque efectivamente el presupuesto que pasa, ¿no? Así es, se desvía, se distorsiona, no se atienden las prioridades. Comentaba esto de esta genial perversidad porque más a nivel local se cuenta con pruebas públicas, evidentes, notorias, de cómo persiste la mano negra de los partidos en los conflictos electorales. Y luego el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como fueron electos partidistamente o incluso por cuotas partidistas, pues muy cómodamente dejan pasar las cosas y que sean las instancias federales o el Tribunal Estatal Electoral el que resuelva. ¿Ha observado esta situación? Mira, esto sí, me parece que sucedía más antes, porque después de la reforma 2014, previo a la reforma 2014, eso era muy marcado. Sí, evidente. Era muy marcado. Cuando se da la reforma electoral 2014, en donde se dice, cambia el IFE por el INE. Así es. Y el INE es el que ya elige a los, a través de un proceso, ¿no? Claro. Y que elige ya a los consejeros. Es cierto que no podemos desprenderlos de esa cuestión partidista. Sí, por supuesto. Pero sí hay como una mayor vigilancia a los institutos. Hay un poco de mayor control. Claro. Por ejemplo, y ya hay un precedente, que ahora todos los institutos de todo el país están así de que no les vayan a hacer algo, porque por las elecciones de 2014-2015, todos los consejeros del Instituto Electoral de Chiapas fueron destituidos. Y los quitaron. Acababan de ser electos y los quitaron por haber tendido hacia
esa cuestión partidista. Claro. ¿No? Y por violentar derechos políticos fundamentales. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, a partir de eso que sucedió en 2015, ahora los institutos están un poco más controlados. Más cuidadosos. Están más cuidadosos. Tienen sobre sí una espada de Damocles. Exactamente. O sea, ya no es tan fácil. Claro, ¿no? claro. Y fue una de las razones por las cuales se hizo esa reforma. Claro. ¿No? Que claro, que no hay que dejar de lado que siempre los partidos van a estar ahí. Por supuesto. Bueno, pues están tutelados por la propia Constitución, ¿no? Es decir, el sistema de partidos vigente que rige en el país, pero sin excesos. Sí, sin excesos. Igualmente, ahorita que recuerdo, también la consejera presidenta de Colima, también claro. ella está llevando un proceso, está siendo sancionada, sí. Y a lo mejor también puede ser, no sé qué vaya a decidir el Instituto Nacional Electoral, pero puede ser también cesada, destituida, claro. Exactamente, por haber dado el gane de un candidato cuando todavía no se había terminado de contar y pues Así realmente resultaba que ganaba otro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, afortunadamente la propia reforma y los avances en materia electoral permiten a quienes impugnan, a quienes inconforman, salirse del ámbito local para llegar con mayor rapidez, sobre todo por los términos fatales de toma de posesión a través del per saltum, ¿no? Así es. Sí, el per saltum me parece que es una figura, pues... Genial. Sin Genial. precedente en Sin el mundo. precedente. Pero además, porque, pues no sé, también, yo no soy muy, ¿qué podría decirte? Pues, así te lo digo muy coloquial. A mí los legisladores no me caen muy bien. Pues es que no son lo mejor que tenemos. No son lo mejor que tenemos, pero además porque las legislaturas modifican las leyes a su conveniencia, pero luego son los mismos que se están quejando de que porque está así la ley. Claro, ¿no? claro. Ellos mismos, al ser partidos los que están dentro de los legisladores, claro. En vez de decidir por la ciudadanía, deciden en favor de los partidos. En función de sus intereses. En función de sus intereses. Claro. Entonces, cuando esto se lleva a la práctica, al menos en lo electoral, pues entonces también ellos se echan la llaga al cuello, ¿no? La soga al cuello. La soga al cuello. Y entonces, pues cuando ya tienen que resolver, ya van a tomar posesión, pues sí, utilizan el per saltum, ¿no? Se saltan al nivel local, claro. Ya se van a sala regional o a sala superior para que se pueda agilizar, la ¿no? resolución. Y de alguna manera, pues, está bien, ¿no? Claro. Porque es una figura jurídica que la tienen, pero no tendrían que utilizarla tanto si no se hubieran puesto ese tipo de legislaciones. Sí, porque efectivamente esos candados excesivos que se han introducido en materia electoral, pues luego se les revierten, Así les es. atan las manos, les Así imponen es. una camisa de fuerza y entonces no hay otra salida más que brincarse las instancias locales, ¿no? Así es. Tema muy interesante, maestra, indiscutiblemente, y yo quisiera pedirle que en el caso de Oaxaca, y siendo usted oaxaqueña, pues exhortara, hiciera un llamado vehemente a las mujeres que están llamadas a jugar en el tercer milenio un papel definitivo y definitorio. Demográficamente son la mayoría de la población, ¿no? Así es. 53% de los 120 millones de mexicanos. Pero no todas se atreven a participar. ¿Cómo exhortarlas? ¿Qué decirles? Es más fácil que lo haga una mujer que vive, siente igual que las demás mujeres a que lo haga un varón, porque siempre hay ese choque de sexos o bien esa aversión. No, pues es que él lo ve en función de sus intereses, ¿no? Pues sí, la verdad es que además somos de la lista nominal, también somos el 52%. Las mujeres somos las que más votamos. Definitivamente. Y hay que entender que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Para empezar. Y que somos igualmente capaces. También hay una cuestión ahí de nuestra educación, donde nos dijeron que las mujeres no éramos capaces para la política ni para lo público, solamente vivir en lo privado, ¿no? Pero y no es real esto, no de es ninguna así. manera, claro. No es así, todos podemos tomar decisiones.
las mujeres podemos tomar decisiones, a veces hasta mejor decisiones, o Totalmente. también podemos equivocarnos. Bueno, son seres humanos. Somos seres humanos, así Claro. como los hombres también se han equivocado y Muchas los hemos veces. perdonado y seguimos votando por ellos. Así es. Entonces, igualmente con las Claro. mujeres, que las mujeres, pues, si quieren tomar decisiones en favor también de las mujeres o no en favor de las mujeres, pero en perspectiva de género, es Así importante que las mujeres estén en la toma de decisiones de las Claro, políticas públicas. Por supuesto. También para atender cuáles son las necesidades que tienen las Definitivamente. mujeres y que no tengan, pues podríamos decir, ese miedo, ¿no? De alguna Ujú. manera, aunque haya lo que te había comentado, la violencia política contra las mujeres, Así es. ya sea psicológica, física, de alguna manera, pues hay medidas y medios para poder Sí, claro, por supuesto. acercarse a la autoridad y demandar y defender sus derechos, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. no necesariamente que se sientan que no, primero que no van a poder, porque por supuesto se puede, necesitamos Sí, más claro. mujeres en el poder, en la toma de decisiones, y además las tomas de decisiones, si se dan entre los dos sexos, funcionan mejor. Permiten un mayor y mejor equilibrio Hay un mejor y equilibrio. una mayor y mejor armonía en la convivencia social y política. Así es. Entonces, tanto a las mujeres que son indígenas como a las que no son indígenas, es muy importante que también estén en la toma de decisiones de la sociedad. Y particularmente las mujeres jóvenes, que también son un sector muy importante en ese gran universo del 52% de mujeres que votan e inscritas en la lista nominal. Sí, también las mujeres jóvenes, porque el mundo va muy rápido. Sí. Y ellas pueden tomar decisiones respecto a cuáles son las necesidades actuales de las jóvenes, de los Claro. jóvenes, que cuestiones, no sé, de internet, cuestiones, muchas otras que a lo mejor nuestras Tecnológicas. abuelas, nuestras mamás ya no están tan involucradas, tan interiorizadas. Claro, así Y es. si es necesario cubrir todas nuestras necesidades de esa manera. Claro. Brevemente, coméntenos la semblanza académica, personal. Usted es egresada de la Universidad de las Américas, Puebla, Sí, en la licenciatura de Derecho. yo estudié Derecho en la Universidad de las Américas en Puebla. Estudié la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Otra especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense en Madrid, España. Y después la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en México. Estoy por concluir el doctorado en la UNAM en Antropología. Y bueno, he laborado en muchos otros lugares, pero en los últimos 7 años de mi vida he trabajado en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues nos dedicamos a la investigación y el del derecho electoral. Claro. La maestra Roselia Bustillo Marín es profesora e investigadora del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra, muchas gracias por aceptar esta invitación para que nuestros televidentes de Canal Gente Libre, a través del programa Detrás de la Noticia, tuvieran oportunidad de escucharle, de verle, Muchas gracias. porque es usted una mujer joven, oaxaqueña talentosa, que está aportando muchos granitos de arena a esta dinámica tan vertiginosa de la legislación electoral. Así es que agradecemos su atención, particularmente a ustedes, queridos televidentes, a nuestro director general, el doctor Jorge Luis Círigo Vázquez. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, muchas gracias, hasta la próxima.